los 40. Y aunque nos trajeron las mañanas más cansadas, hicieron las letras más chiquitas y las arrugas un poquito más marcadas, nos vuelven cada vez más orgullosas de nosotras. Porque desde acá, la vida sabe mucho más rico, aunque la maridemos con pan. Hoy las canas nos preocupan menos. Buscamos más risas que razones. Seguimos persiguiendo sueños y bailando con tacones. Nos importa más con quién nos despertamos que con quién nos acostamos. Y el vale más sola que mal acompañada ya no es consuelo sino mantra. Porque aprendimos que el amor real está frente al espejo. Cuarentona que se respeta sabe bien que se vale romperse, que está bien equivocarse y que lo que digan los demás siempre es lo de menos. Bienvenidas a esta cuarta temporada llena de sorpresas y todavía más superpoderes para conquistar al mundo juntas desde Cuarentonas Power. Somos la generación a la que le contaban que si un niño nos jalaba las coletas, seguro era porque le gustábamos. Que si al novio en turno no le daban celos, era porque no nos quería lo suficiente y que siempre teníamos que darnos a respetar. Así como si fuera culpa nuestra si alguien no lo hacía. La cosa es que crecimos normalizando que el amor va acompañado de violencia, porque ¿quién iba a pensar que los celos inocentes y los jalones de coletas podrían convertirse en una pesadilla por las que muchas han pasado y de las que muchas no han salido vivas? Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, desde nuestra trinchera con una cuarentona que a pesar de lo vivido ha demostrado al mundo que también somos la generación que decidió cambiarlo todo y redefinir las relaciones de pareja desde un lugar en donde la violencia está definitivamente fuera de la mesa. Hola, somos Andrea Sordo y Mariana Fernández. Bienvenidas de vuelta a Cuarentonas a esta cuarta temporada. Las extrañamos montones, no se crean que estuvimos todo este tiempo reposando, no, para nada. Estuvimos trabajando duro para traerles a más cuarentonas chingonzotas llenas de superpoderes. Así es que agárrense que ya vamos a empezar. Ay, además, nos van a tener que tener mucha paciencia porque este capítulo tenemos a una madrina increíble. Tenemos que decirles que hoy estamos conmemorando nosotros en Cuarentonas Power el Día Internacional de la Mujer y por eso tenemos aquí un episodio único para unirnos en sintonía con todas las mujeres en este Día Internacional y queremos que conozcan a una cuarentona increíble que se atrevió a contar su historia. Para muchos va a ser la primera vez que la escuchen y así nos va a enseñar que ser fuerte no está peleado con aceptarnos en nuestra forma de ser vulnerables, sino es todo lo contrario. Es esta vulnerabilidad lo que nos regala la fuerza y hay que enfrentarnos cada día para poder resurgir desde lo más hondo y volver a brillar. Así que, pues ya no le vamos a dar vueltas. Aquí está con nosotros Arlene. Muchísimas gracias. ¡Qué emoción! Se nos hizo, oigan, estamos 2 temporadas después, lo logramos. Aquí estás con nosotras. Muchísimas gracias, Arlene. ¿Qué les digo? Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Sigo todo el tiempo el podcast y más. Quiero agradecer también a Ale Castillo, que fue quien nos puso en contacto. Sí, fue la matchmaker. Un mujerón también, súper cuarentona. Y pues nada, gracias por invitarme, porque quiero decirles que esta reunión aquí para mí es mi graduación del miedo y mi graduación de la vergüenza, de contar por primera vez una historia que al final, si a alguien de las que nos están escuchando les sirve para entender que las acciones que otros toman sobre nosotros no es nuestra responsabilidad, pero siempre va a ser nuestra responsabilidad tomar acciones sobre lo que nos sucede. Y me encanta que nos lo cuentas con una gran sonrisa y una gran calma, porque al final, pues eso es lo que resurge o eso es lo que surge después de muchos años de haber estado trabajando y que ahora honramos de verdad que vengas a graduarte con nosotros. Ya nada más nos faltó ponerte tu toga y birrete. No, además con 2 mujeres chingoncísimas que me dieron toda la confianza del mundo para poder hacerlo, ¿sabes? O sea, me costó también mucho trabajo a mí procesarlo, tomar la decisión, decir, o sea, si no lo he expuesto con gente que es tan allegada, mejores amigas, familia, de repente abrir y exponerlo, pero creo que es justo parte de lo que uno debe hacer, ¿no? Claro. Es parte de lo que puedes hacer para que le sirva a alguien. Pues cuarentonas, agárrense. Venimos revolucionadas y venimos dispuestas a dejar de callar. Así que, pues no le pongamos mucho más intro a esto. Creciste en una familia tradicional, eras una niña muy feliz con tus coletas hasta que cumples 25 años y te casas. Así es, me caso y sigo pensando que ese fue uno de los días más felices de mi vida. Vestida de blanco, divina, con mi familia, ¿no? Y que sobre todo me estaba casando con el que yo pensaba en ese momento que era el amor de
mi vida. Aparte me estoy casando con el guapo, el que yo las traigo a todas las puedo. Me estoy llevando al partidazo. Sí, o sea, me estoy llevando al tipazo, ¿no? Y, o sea, y escuchabas y el murmureo así de qué buen partido agarró. Éramos la parejaza del año, ¿no? Así de que no. ¿Cuántos años duraron de novios? Duramos 2 años de novios. Yo lo conocí cuando tenía 22 años. Nos casamos y nos fuimos a vivir a Monterrey. O sea, él, toda su familia son de allá. Justamente yo creo que también ese fue un parteaguas para empezar a vivir de una manera distinta. Yo vivía lejos de mi familia al final, ¿no? Y entonces mi estructura familiar era él y su familia paterna. Y pues imagínate, estamos hablando de hace 20 años, la forma de vivir, si hoy, porque todo el mundo sabe el background de todo lo que sucede, que detrás de esas apariencias y de las parejas perfectas y los matrimonios perfectos de 2 hijos, un perro y una mamá van, hay cosas turbias, pero todos, y en ese entonces me incluyo, nos hacíamos de la vista gorda, ¿no? Porque está bien. Preferimos la portada de revista. Claro, porque aparte, ¿cómo no voy a pertenecer? ¿Cómo no vas a fingir el matrimonio perfecto? Y entonces, pues claro, vives fingiendo esa parte y no te das cuenta de que hay microviolencia todo el tiempo y que cada vez va aumentando y aumentando y aumentando. Y como lo decían en su intro, pues es que si no le das celos, no me quiere lo suficiente. Yo siempre he sido una persona que yo creía que era como muy abierta, o sea, no pasa nada si llegas, si no llegas, si no me avisas, si no nada, ¿no? Y aparte hace 20 años, pues sí, o sea, era, pues no todos teníamos celular, te mandabas un bipazo. Un bipazo. Le hablabas a la señorita de, dígale que estoy en la fiesta. Aquí como somos cuarentonas y podemos denotarle perfecto, ¿no? Nos entendemos de esa relación porque hoy nadie entendería, ¿no? Y entonces normalizas todas esas cosas y yo normalicé todo el tiempo eso. Y entonces empezaba a ver varias situaciones que yo sabía que no estaban bien, pero que a la vez no debía pasar nada con ellas, ¿no? O sea, ¿de verdad si te vas a salir a la calle? O vamos a ir al antro y, oye, ese vestido está muy corto, ese vestido está muy escotado. No, así no vas a salir, o sea, de verdad, cámbiate, ¿no? Que uno lo toma en ese momento como de me está cuidando. Sí, pero también después como que cuestionas de que así me conociste y cuando éramos novios te encantaba. Y ahora que ya estamos casados, ahora ya no, porque ahora ya tienes que ser una señora de bien. Exacto, o sea, ¿qué van a decir? Que la señora no anda enseñando la chichi. Cuando era mi novia sí, pero cuando es mi esposa ya no. Y ¿por qué le hablas a fulanito? Te vi muy cerquita de él, ¿no? O sea, muy platicadorcita, ¿no? O ¿por qué te tardaste tanto en ir al baño y regresar? ¿Qué estabas haciendo? Y yo, pues, en el baño. Y lo empiezas a ver como algo normal. No puedes llegar tarde, pero yo puedo llegar a las 6 de la mañana si se me da la gana, ¿no? Siempre tuvimos como una relación éramos muy buenos compañeros de fiesta. O sea, creo pues que es que a los 25 y 26 años, pues sí, pues eso es. Y creo que lo que nos mantenía unidos era eso. La fiesta, el relajo, el desmadre era como un básico para nosotros en la vida. Ven, sube, baja, pero después de sube y baja era de que ey, como que ya te estás alocando mucho, ¿no? ¿Qué haces ahí tan bailadorcita con fulanito? Yo me empecé a dar cuenta de que eso no estaba bien, lo empecé a reclamar un poco y de ay, bájale 2 rayitas, no pasa nada, ¿no? Cada vez empezamos a tener más problemas y más conflictos, ¿no? Sobre todo cuestiones que tenían que ver con el tema del dinero, ¿no? Okay, o sea, pasó de la fiesta al tema de... ¿Los dos trabajaban? Sí, él tenía proyectos personales que no... O sea, era freelance él. Sí, y empresario, ¿no? Y ahora traigo el negocio de esto y pero no cuajaba. Después de 4 veces, volví a perder todo el dinero y vamos a volver a juntar otra vez porque ahora... ¿De dónde se juntaba ese dinero? Nos vamos a dedicar a, pues ya mi tío me trajo una lanita, mi papá, mi primo y tú échale otra. Por otro lado, siempre fui una mujer que pensaba que parte de ser mujer era tener una carrera profesional y tener éxito profesional y yo siempre fui muy ambiciosa en la parte profesional. En mi casa, mi mamá, aunque siempre fue una mujer muy tradicional y muy todo, también mi mamá se divorció cuando nosotros estábamos chicas, ¿no? Y ella siempre fue el sustento de la casa. Entonces esa era parte de mi aprendizaje, claro. ¿no? Yo tengo que ser una fregona y porque yo puedo con todo y yo siempre voy a poder porque ser subiste, y dar, porque claro. eso vi. Entonces para mí era muy normal decir, claro, yo te voy a apoyar en tus emprendimiento, ¿no? Exacto. Sí, pero era un hombre de negocios. Claro. Y yo pues le sigo chambeando duro. La verdad es que me iba muy bien en la parte corporativa, o sea,
sea, y la verdad es que si lo veías en la estructura, nos iba muy bien. Ya tenemos nuestra casa. Una familia acomodada. ¿No? Entonces, cuando empezamos a tener ese tipo de problemas, era yo, oye, ponte a hacer algo. Neta, ya ponte a hacer algo. Porque yo estoy en friega todo el día y de repente, o sea, si por algún motivo llego a la casa a las 11 de la mañana por algo que se me olvidó, tú sigues acostado y sigues dormido. Como que es justo que finge, aunque sea un poquito, que empezamos antes, ¿no? Porque aparte ya la gente rumora, ¿no? Ya están hablando. Exacto, sí, la gente rumora, ¿no? Y durante ese proceso hubo muchos vaivenes. De hecho, tuvimos 2 rupturas muy fuertes, ¿no? En donde ya habíamos tomado la decisión de separarnos de cada quien. Él se vino a la Ciudad de México. Yo me quedé en Monterrey porque pues ahí estaba mi trabajo, ahí estaba todo. Yo decía, yo no puedo dejar, o sea, mi trabajo que es hoy todo para mí en la vida, ¿no? Además, en esos momentos, el trabajo se vuelve tu refugio. Claro. 1000%. No, o sea, es como ese espacio donde encuentras un poquito de orden en todo lo que no tienes el control de lo que pasa. ¿No? Fue de mis momentos más productivos, ¿eh? O sea, claro, porque uno se va de ahí durísimo. Porque ella estaba y podían dar las 10, 11, 12 de la noche y yo podía seguir trabajando y aparte no le podía decir a la gente que estaba sufriendo. ¿Cómo? ¿Cómo le iba a decir que algo estaba pasando? Él y yo estábamos separados, él ya no vivía aquí, él ya estaba en otra ciudad y nadie lo sabía. Porque cómo voy a estar evidenciando eso, ¿no? O sea, hay que demostrar que todo está bien, porque aparte a mí siempre me enseñaron eso, ¿no? Desde que estaba chiquita te voy a regañar cuando nadie nos vea y te voy a castigar cuando no. Sí, los trapitos sucios se lavan. Que llegues a la casa, ¿no? Mi mamá hace su sonrisita pero no era así. Y entonces, bueno, después de todo ese tiempo, para rematar, me embarazo. O sea, en estos vaivienes, una de esas regresa de México a Monterrey. Te regreso y te prometo que voy a cambiar y te prometo que va a ser diferente y te prometo que este negocio sí pega. Que le voy a echar ganas. No, ya ni siquiera este negocio sí pega. Voy a buscar un trabajo. Okay, ya. ¿No? Y en esas vueltas de ahora sí prometo que todo va a ser diferente, porque aparte algo que ya obviamente empezaba a cuestionarse fuerte y que es parte de la vida, justo empezamos a tener caminos distintos. Yo cada vez más enfocada en lo profesional, en decir quiero esto y quiero tener y quiero un futuro y quiero plantear qué vamos a hacer dentro de 20 años, ¿no? Y cómo nos vamos a estructurar y quiero de alguna manera encontrar mi futuro. Y entonces eso corresponde a bajarle a la fiesta un rato. Claro. Y entonces ya no puedo yo enfiestar jueves, viernes, sábado y domingo. Tengo que dormir porque tengo que rendir más y viajes de negocio. Yo tenía muchos viajes, entonces tenía que controlar más y él me cuestionaba muchísimo que yo estaba cambiando, que yo ya no era la misma persona que yo no, y está bien, porque alguien justo tiene que ver por esta casa, ¿no? Y justo somos seres humanos que evolucionamos. ¿No? Pero entonces empezamos a tener esos caminos tan distintos y en una de esas, pues justo en ese regreso y ese retorno de sigue, que como quiera, yo siempre sabía y tenía la sensación de que no iba a ser así, pero de que no me correspondía a mí atreverme a juzgarlo, a decir que no, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Y a decir se acabó. Yo le tengo que dar la oportunidad porque es mi papel. Yo no puedo decidir. Yo soy su esposa y mi papel es creer que eso va a pasar. Exactamente. Sí, o sea, qué fuerte, o sea, ahorita que lo dices, digo, qué fuerte se oye, pero es una realidad. Sí. Yo tengo que confiar y además, ¿por qué no podría ser así? Yo me empecé a mover también para conseguirle trabajo, literal. Le pedí a un director de otra empresa que conocía muy bien, ¿no? Échame la mano, o sea, la verdad es que tiene muchos contactos y vas a ver, claro, le dieron el trabajo y duró 4 meses el trabajo. Ay, Dios. Ahí aprendí que jamás en la vida volví a recomendar yo a alguien para un trabajo, ¿no? Ni a mi marido. Sí, exacto, nadie. Porque aparte fue una salida como muy turbia, medio fraudes y esas cosas, ¿no? Y entonces dije, puta, ¿en la qué realidad me metí? es que estabas casada con un güey que no conocías. Justo. O sea, en ningún aspecto, ¿no? O Ni que en el, sí, o sea, pero solo un pedacito. Conocías ¿no? el pedacito de la fiesta que era el que estaba chido, pero todo lo demás. Lo que está cañón es que estuvo 7 años casada. Sí, y que no alcanzas a conocerlos. No alcanza a conocer a la gente. O quizás en tu interior lo sabes, pero prefieres... Sí, los amigos, nunca, no oías que hablaran los amigos, que así como las habladurías de, ya están hablando de que te arrancas a las 11 de la mañana, por favor. Sí, mucha gente me decía, ya déjalo, amigas sobre todo, ¿no? Y tenía varios amigos hombres que me decían, no te quiero decir más, pero ya déjalo.
pero no haces caso y aparte era de que... Y no te lo dicen no te explico bien por qué. Bueno, entonces ya me embarazo todo y bla, bla, bla. Y entonces pues con el embarazo obviamente las cosas cambiaron radicalmente. Y no para bien, sino para mal, porque él seguía sin encontrar trabajo. Yo ya estaba a punto de parir. Las cosas se complicaban porque yo me empecé a preocupar mucho y dije, oye, yo voy a tener un hijo y entonces siento que esto me va a frenar un poco mi desarrollo laboral. ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque hoy esta familia depende de mí. ¿No? Hoy la proveedora de esta familia soy yo. Y viene un bebé que va a depender de mí. Exacto. Y de verdad también yo me cuestioné muchos roles en ese momento porque dije, qué difícil ser el proveedor de una familia. Sí. Tener en el peso de tus hombros la responsabilidad de mantener una casa y de mantener un estatus y de mantener hijos y de mantener a una persona que de repente yo empezaba a cuestionar, eres mi marido, pero ¿por qué te tengo que mantener? También a veces lo veo al revés y digo, ha de haber muchos hombres que dicen, oye, eres mi esposa, pero ¿por qué te tengo que mantener? Y que la verdad ahora, ¿no? Y justo hablando en este 8 de marzo y esta equidad de género y tal, así como nosotras hemos ganado espacios, ¿no? Y nos estamos colando en estos puestos que de repente no teníamos derecho y ahora ya hay más. Y justo nuestra generación cuarentona es la que está llegando, eso sí, abriéndole espacios a las que vienen. Ahora los hombres alzan esa voz y dicen, oye, no es solo mi responsabilidad, no, es conjunta. Que esta familia salga adelante, es conjunta. Y ya no nada más es, pues tú te quedas atendiendo chamacos y que la casa esté en orden y yo me voy a chambear porque ya no alcanza un sueldo para todo. Y yo lo creo completamente. Y la estructura ha cambiado completamente, 100%. ¿No? O sea, a ver, justo era lo que pero tú decía, empiezas a sentir esta carga. ¿No? Esa carga de decir, todo está sobre mis hombros y si fallo, y lamentablemente como mujer es increíble que te cuestiones y qué tal si cuando regrese de la incapacidad por maternidad me corren. Ya no está mi chamba, ¿no? O me dicen que ya no. O qué tal si ya no rindo igual. Busco una posición más arriba. O sea, va a ser un en contra 100% el que tenga un hijo y el que me empiezan a cuestionar, oye, pero si vas a poder, porque ¿quién va a llevar al hijo al doctor? Porque ¿quién lo lleva al pediatra? Porque nunca se les cuestiona nada de eso. Asumes que por default la vida continúa sin importar si es casado, viudo, divorciado, con hijos, sin hijos, con 5, con 7, con 8. Pero aparte nosotras como mujeres lo cuestionamos. Yo me cuestionaba y me preocupaba terriblemente y te lo juro que con mi hijo en los brazos amamantándolo, lo veía y decía yo, por favor, que no me vayan a correr. Por favor, no. Que no vaya a llorar. O sea, ahorita exacto. Que no se oiga que lo traigo. Bueno, el día que mi hijo nació, en la mañana fui a una junta con un cliente. Fui a la oficina y tomé una junta con mi equipo de trabajo para decirle a mi equipo de trabajo que ya me iba a parir. Iba a parir al niño. Y de ahí me fui al hospital. Y llegué tarde al hospital. La doctora estaba infartada. El quirófano estaba reservado a las 2 de la tarde. Y era 1:20 de la tarde y yo no llegaba todavía al hospital. ¿Por qué? Pues porque estaba dejando todo en orden, ¿verdad? Claro. Porque no vaya a ser. O sea, si por si estaba sufriendo de pensar que me podía suceder algo y que me podía quedar sin chamba, pues de menos que vean que soy el ser más responsable del mundo y que está bien que no tenga yo ni un solo momento para parir al niño. Que el embarazo no es un impedimento. Nada. A la semana yo ya estaba tomando llamadas y a los 20 días yo ya estaba en la oficina porque había muchas cosas que resolver y había muchas cosas que hacer y no fuera a ser que vieran que no puedo. Es que tengo que mostrar que sí puedo y tengo que mostrar que ni siquiera tuve hijo, ¿no? O sea, pónganlo en el cajón para que nadie se dé cuenta que algo pasó aquí. O sea, era una presión increíble porque yo decía, yo soy el sustento de esta casa y si pierdo el trabajo y si pierdo el sustento principal de este hogar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? Porque justo es eso, a un hombre no se le cuestiona, pero a una mujer sí tiene que estar, ¿no? Y aparte tengo que ver que mi casa esté perfecta y que la casa esté limpia y que no nos falte nada. Y entonces en ese proceso hablamos él y yo y acordamos que los roles se iban a invertir y que entonces yo me iba a dedicar a trabajar. Que también se valdría, ¿no? Y él se iba a dedicar a cuidar a nuestro hijo porque en este momento la situación así lo requería. Así, y entonces, a ver, necesitaba mantener y crecer aún más en mi trabajo porque justo esto era lo que nos iba a dejar a futuro, ¿no? Claro. O sea, esa era mi proyección a futuro. O sea, vamos creciendo y todo. Sí, tú y seguías pensando en esta familia a muchos años. Exacto. Y no pasa nada si tú te quedas a cargo y además, ¿quién mejor que el padre de mi hijo para quedarse a cargo de él? En ningún otro lugar y en ningún otro brazo va a estar mejor que los el suyos, de su papá. ¿no? Entonces, lo acordamos, me dijo, estoy completamente de acuerdo. Además nosotros somos muy
liberales. Muy liberales, ¿no? Aquí hay, Vamos a marcar la pauta hay mucha aquí modernidad, en ¿no? Y además los roles no acusan a nadie. O sea, ven a ver las ideas que uno se hace en la cabeza para justificar, ¿no? Entonces yo pensaba que era súper feminista porque yo me iba a salir a trabajar y él se iba a quedar a cuidar al niño. Pero aparte era, sí me voy a quedar a cuidar. Escudando que él no se hacía responsable ni de en nada. el 1% ¿No? de lo que O sea, corresponde. de que ella era padre. Y entonces, pero a cambio de esto me tienes que poner a la niñera y quien limpia en la casa y todo, porque claro, o sea, si voy a ser el señor de la casa, voy a ser el señor bien de la casa. Claro, no me voy a ir a los aeróbics porque no me corresponde, pero sí a jugar golf. Exacto, el camioneta. Y me pones camioneta. O sea, necesitamos el camionetón y necesitamos a la nanita y necesitamos que entonces tú te encargas de todo en la casa, todo sí, y yo me voy a trabajar. Perfecto, eso eran los roles. Pero no se lo vamos a decir a nadie. Ah, caray, ¿cómo? O sea, esos eran los roles, pero nadie se va a enterar de que así estamos viviendo, ¿no? O sea, yo no voy a ser un mantenido. ¿Qué van a decir? Manténme, pero no voy a ser un mantenido. Él te pidió que nadie se enterara. Que no dijéramos Y entonces, nada. cuando él llevara a los niños al kinder y tuviera que ir al festival a aplaudirle, ¿qué? Él estaba pidiendo permiso de la chamba y tenía una chamba súper considerada. Ejemplar, ¿no? Ay, cabrón. Sí, o sea, pero nadie tenía que saber, nuestros amigos no tenían que saber, nuestra familia no tenía por qué. ¿Y que tenía una adicional de tu tarjeta para cuando fueran a cenar él pagaba? Sí, claro. ¡Ay, no! Sí, ¡Espérate! Claro. O sea, ahorita voy para allá, espérate. Y entonces le dije, sí, porque no todo mundo va a entender lo modernos que Lo somos, liberales, ¿no? O sea, ¿no? Nadie va a entender y por qué dar en la boca pública por algo que más bien la gente no entiende. Pero está así súper bien lo somos. que estamos haciendo y la decisión está maravillosa. Ok, entonces nadie sabe, tú sigues en tus negocios, pero obvio, cuando había que ir a la piñata, al bautizo, ¿ibas tú? todo, claro, no, a ver, yo tenía que ver cómo me salía temprano en la oficina para que llegáramos los dos con el niño cargado, ¿no? Ay, no. Y fuera yo la que en la piñata estuviera correteando atrás del niño mientras él estaba sentado platicando con los amigos. Sí, o sea, teníamos que seguir fingiendo todo eso. Y conforme pasaba ese tiempo, cada vez yo veía que en él había más agresividad hacia mí. Sí, vete a trabajar, pero empezó a cuestionar por qué me iba tan bien en el trabajo. Pues un celo. ¿Qué estaba haciendo? Y una parte también como de frustración de él, ¿no? O sea, ella está haciendo todo y yo estoy frustrado porque soy un loser, porque yo creo que en sus fondo adentros lo él sabe sabía, que son obviamente. Sí, pero era de que, entonces ahora este es tu jefe. Seguro. ¿Y por qué te vas a ir? O sea, ¿cómo? ¿Pero vas a llegar a las 11 de la noche, a las 12 de un evento de la oficina? ¿Por qué? No, ¿por qué? Y literal, más de una vez, se fue a parar afuera No es cierto. del lugar para ver que en efecto fuera un evento de la oficina. Y obviamente todos en mi oficina lo conocían. Entonces me decían, oye, es que está allá afuera, es que también está allá afuera, ¿no? Y yo, ¿qué pasa? Por dentro, ¿cómo sentías eso? Muy invasivo, obviamente. Sí. O sea, que había una pérdida de confianza en lo que estaba haciendo porque cada vez era más repetitivo, ¿no? Y de repente me empezaba a decir, con este cliente en particular, con el que ya has ido 3 veces, siempre que vas con él te arreglas más que con todos los demás clientes. O sea, ya... ¿no? Y yo, o sea, bitácora y todo. Y yo, no. O sea, son clientes bien con importantes. Fotos de los looks. Sí, ¿no? Tengo que estar a la altura y además, o sea, vamos a negociar y a gestionar y la responsable de esa área y la responsable de gestionar todo soy yo. O sea, me tengo que ver al nivel. Creo que así corresponde, pero él no está mal. Y te voy a decir algo. Justificaba mucho las cosas porque él, increíblemente durante ese periodo, fue un muy buen papá. El niño comía de todo. El niño no hacía berrinches. O sea, el niño estaba bien. Perfecto. O sea, sí, lo educó bien. Después dije, puta, era un maldito gendarme con el pobre niño, ¿no? Okay. O sea, pero en ese momento estaba bien. Y aparte, volvemos al punto. Uno está acostumbrado a una educación donde, claro, todo tiene que ser así. A mí me educaron donde cuidadito y hablas, cuidadito y no te lo comes, no te levantes de la mesa hasta que no te lo termines. Entonces mi hijo era tan bien portado que todos mis amigos me decían, es que es el mejor niño. Nunca había conocido un niño tan bien portado. Qué bárbaro, no hace un ruido, no se queja. Le daba pavor. Se sienta todo el tiempo en la mesa y no dice nada. Y entonces yo decía, wow, qué buena decisión tomamos, porque mira qué bien lo estoy educando y mira qué bien está el niño, ¿no? Pasó el tiempo y cada vez las cosas se fueron presionando más porque yo le decía, güey, necesito que trabajes en esto, que hagas algo, porque aparte tus exigencias son demasiadas, ¿no? Tenemos que ir de compras y cuestionas lo que yo compro
Y 2 es, no, a mí esas marcas no me las vas a comprar, me perdonas, pero yo, o sea, ¿cómo voy a usar esta ropa? ¿Y cómo nos vamos a ir de vacaciones aquí? No, hay que irnos. O sea, yo decía, pues es que nunca nos va, o sea, no va a haber dinero que alcance si seguimos dándonos esta vida con un solo sueldo, ¿no? Entonces ponte a trabajar. Tuvimos un choque muy, muy fuerte en ese sentido y se rompió la relación. Y después de eso, intentamos como otra vez regresar por el niño, pero justo sucedió algo que marcó la pauta de decir hasta aquí, se acabó, se rompió y ya. Y fue justo, fuimos a un cumpleaños, una fiesta que fue fuera, entonces todos nos quedamos a dormir, ya sabes, en unas cabañas. Y justo él cada vez tomaba más, cada vez era más agresivo cuando tomaba, pero no solo conmigo, o sea, con todo el mundo, ¿sí me entiendes? O sea, la gente decía, este güey ya es bien mala copa, este güey siempre está borracho. Y en una de esas, yo digo, hasta aquí me voy a dormir y de repente oigo un desmadre fuera, me asomo y resulta que a una que no conocíamos le dio una nalgada. Se hizo un relajo, imagina, todo el mundo se le fue encima de, oye, ¿cómo? ¿Qué te pasa, no? Ajá. ¿No? Y tu esposa está dormida. Entonces ahí tomé mis cosas, unos amigos, Eva, vas a oír esto y tú sabes que te lo agradezco toda la vida. Me dijo, no hay manera de que tú sigas permitiendo todo esto y es momento de que te enteres de todo lo que sucede detrás de ti. Vámonos. Me tomaron, me regresaron a mi casa y me dijeron, tienes que escuchar todo lo que pasa detrás de ti. Que además todo el mundo sabía que eso pasaba. Entonces, pero justo nadie decía nada. Todo el mundo sabía que el güey me ponía el cuerno con cuanta vieja se le presentaba enfrente, ¿no? Que se burlaba de mí, que decía, en fin, tengo a esta pobre estúpida. Tengo a mi burrito arando. ¿No? Manteniéndome. Que lo entendieran también a él, que yo nada más me la pasaba trabajando y que yo nada más me arreglaba para ir a trabajar, pero clientes. No para él, que yo ya no era con la que se casó, la mujer con la que se casó, que ya no le seguía la fiesta, que yo no nada, y entonces con eso tenía la justificación para decir, pasa todo esto, pero aparte todo el mundo íbamos a las fiestas, a las piñatas, a las reuniones, todos los matrimonios perfectos, allí íbamos y nos sonreíamos todos unos con otros. Todo el mundo sabía lo que pasaba detrás. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando y nadie me decía nada. Eso. Ay, oigan, no, nos hace falta muchísima honestidad, please. Fíjate que hace muchos años un amigo justo de Monterrey, cuando yo me iba a casar, me dijo, si un día te veo pintándole el cuerno, yo le voy a decir, Sí, claro. Y me enojé muchísimo, no porque estuviera yo pensando en pintar el cuerno, sino que le dije, el amigo eres mío. Así que mejor reformule, dime, si un día lo veo pintándote el cuerno, exacto, vienes y me dices a mí. No, o sea, pero fue como ese tema, pero dices, necesitamos ese tipo de honestidad. No es posible que sigamos como en vas a ver, mijito, ahorita que lleguemos a la casa, porque entonces ¿por qué tuvo que ser tan evidente armarse un pinche desmadre? Para que todos vinieran a decirme, te voy a contar de todo lo que pasaba atrás de ti. Que gracias, Eva, porque te atreviste, porque fue la única que dijo, esto ya fue demasiado. Sí. Basta. O sea, y me dijo, siempre voy a estar. Y hoy ella sigue estando conmigo y para mí es lo que necesito. Así sucedió y pasamos más de un año viviendo en la misma casa, pero sin dirigirnos la palabra. Pero al final él seguía cuidando a mi hijo para que yo siga trabajando y ella hacía su labor. Y adivinen qué, cuando había que ir a algún lugar ibas tú. Y teníamos que ir los dos, íbamos. Y ahí se hablaban. No. Pero la gente no se daba cuenta que nos hablábamos. Por encimita, ¿no? Seguían en el... O sea, llévalo al baño. Vamos al pastel. Llegábamos juntos. Es como cuando te vienes madreando en el coche y llegas a la comida y... Ahora te voy a decir qué pasa. No te tengo ni que dirigir la palabra, ¿no? Más que para decirte ya nos vamos. Entonces, así seguimos hasta que un buen día dije, pues hasta aquí, hijo. O sea, ya. Vete de mi casa. ¿No? O sea, llegaste un día a tu casa y le dijiste, ya estuvo. Es que ya estuvo, vete a mi casa. O sea, él ya había rodado 2 novias, ¿no? Que ya sabíamos que él ya había salido con otras, así ya como muy oficial. No me voy a ir, si quieres. Ay, güey, hasta que me dio escalofrío. Vete tú, esta es mi casa, ¿por qué me voy a ir? La que ya no quiere estar aquí, la que no quiere vivir conmigo eres tú. Pues agarra tus cositas y vete tú. Ajá, vete. No, es que esta es mi casa. Yo la pago, o sea, no. ¿Quieres que me vaya? Porque seguramente ya tienes un amante al que vas a meter. Pero de una vez te digo que el día que yo te vea con alguien, en ese momento a ese güey, lo mando a matar, lo mando a encajuelar y te quito el niño y al niño no lo vuelves a ver el resto de tu vida porque tú nunca en la vida vas a volver a tener a otro hombre junto a ti. Dije, mira, no me importa. Llévate lo que quieras de la casa, pero ya vete. Pero vete. O sea, lo que quieras es que te vayas. Y yo entre mí decía... Yo sí tengo para volver a empezar. Sí. Este pobre cuate todavía bien apiadada. Yo decía, no.
Y después de eso, él estuvo como una semana fuera y se llevó varias cosas de la casa y dije, al fin me libré de él. Y un día muy temprano, mi hijo y yo ya íbamos a salir y llegó a la casa completamente ebrio, pateó la puerta y comenzó a decirme otra vez, tú tienes un amante y seguramente por eso quieres librarte de mí, pero no te vas a librar de mí y esta es mi casa y no te vas a ir y bla, bla. Entonces me empezó a jalonear y a gritar y empujó a mi hijo también y le dije, es que ahí no te metes. Se te ocurra tocarlo, ¿no? Y en eso, literal, me empezó a golpear. Es un hombre que mide casi 1.90 y yo mido 1.56. Entonces imagínate la diferencia de tamaño, sí, claro, de peso, o sea, de fuerza. Es que de verdad, o sea, hay veces que la gente dice, es que ¿por qué no te defendiste? Porque ¿cómo me defiendo? Aunque brincara no le alcanzaba la cara, ¿sí me entiendes? O sea, pero sabes también que me empezó a dar miedo por mi hijo, de pensar que él estaba viendo la escena que estaba viviendo. ¿Sí me entiendes? Era una violencia pura en su casa, ¿no? Y mi hijo salió de su cuarto y ¿sabes qué hizo? Salió con una batería que tenía para tocar y empezó a gritar, miren cómo toco la batería, y empezó a tocar la batería para ¿no? distraerlo. Y entonces lo que hice fue decirle, vete para allá, o sea, lo empujé y quise cerrar la puerta de su cuarto, ¿no? Pero no lo logré y en ese momento había por ahí como un palo, como una escoba, me empezó a golpear y me arrojó por las escaleras. Y ahí fue como el shock como la cumbre de toda la violencia que yo había vivido. Y ahí fue cuando recordé que dije, es que ya me habías jalado del brazo, es que ya me habías empujado, o íbamos caminando y me decías, camina rápido, porque ya estuvo bien de que quién sabe quién te está viendo. Y aparte justificas, porque yo decía, tal vez todo esto es mi culpa, porque es estar muy cañón vivir con alguien que hace buenos esfuerzos, que le está yendo bien en la vida, que tiene y tú no has podido hacer nada de esto y tú a ti no te va bien. Entonces yo justificaba y decía, es que pobrecito, no es bien complicado vivir con una mujer que es exitosa como yo, y que a ti no te está yendo bien y por eso pues tienes tanto coraje sobre mí, tienes tanta furia sobre mí, porque yo soy la culpable de que tú te sientas así, ya es mi culpa también y a lo mejor de alguna manera yo me merezco esto. No sé, era como esa sensación de buscas una forma de justificarlo, culpa, ¿no? Y no lo podía creer. Como pude, le hablé a la policía, se puso más loco, me agarró me dijo, en este momento le dices al de la patrulla que hay un error, que se vaya o no sales de aquí. Ay, no. Y está el niño ya arriba. O sea, como amenazando a todos a lados. él también. Entonces ya le dije a la patrulla, fue un malentendido porque mi marido llegó borracho. Seguimos alegando, atrancó la puerta, me quitó las llaves. De repente empezó a jalarme y a decirme, ahora para que se te quite te voy a violar, porque tú sigues siendo mi esposa y yo sigo siendo tu marido y tú tienes que cumplir conmigo, ¿no? Te lo juro que yo le decía, ¿qué te tomaste? ¿Estás drogado? O sea, ¿tienes algo? O sea, porque a mí no se me hacía normal que alguien ebrio, ¿no? Pudiera tener una reacción de esta naturaleza. Después de muchos dimes y diretes, se quedó dormido. Y en ese se quedó dormido, pude sacarle las llaves que tenía en la bolsa del pantalón porque estaba completamente perdido. Lona. Agarré un bolsón, eché mis documentos, ropa de mi hijo, eché ropa mía y me salí corriendo, cerré la puerta y no regresamos nunca. En ese momento me fui al aeropuerto, le hablé a mi mamá desde el aeropuerto y le dije, mamá, voy para la casa. No, ni siquiera le dije, me voy a divorciar. Le dije, estoy divorciada. No, habla por favor, mi hija, no, habla por favor, las cosas. Habla con él. Le a dije, lo mejor es un malentendido. No hay forma, estoy tomando el avión para allá. Y me vine de Monterrey a México. Estaban mis papás en el aeropuerto esperándome y ahí es donde les digo que es esta parte de graduarse del miedo y de la vergüenza. Tenía tanta vergüenza de lo que me había pasado que no le pude decir a nadie lo que había vivido. Cuando me dijo mi mamá, ¿qué te pasó? Le dije, me peleé horrible, mira, él está loco, me amenazó, y me dio mucho miedo de pensar que le vaya a hacer algo al niño. Entonces, pues mejor así, ahí muere y ya no quiero saber nada, que se quede con todo, que se quede ahí con la casa, yo ya no puedo, necesito y voy a empezar de nuevo aquí. No. No más cuestionamientos.
tranquilízate, deja que las cosas pasen, deja que las se cosas calmen. Qué bueno que estás poniendo tierrita por medio para que luego hablen. Al tercer día de estar en casa de mi mamá, traía una blusa que tenía las mangas largas, o sea, como 3/4. Ajá. Cuando levanto la mano, tenía todo el brazo morado, todo el costado morado. Lo ve mi mamá y me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes en el brazo? A ver, y yo, nada, es que me caí. Justo cuando ya nos veníamos para acá por salirme corriendo y todo, con el niño cargado y todo, me resbalé. Pero estás bien, ¿verdad? ¿Nada más es eso? Y yo, sí. O sea, ella sabía que... Ella sabía que lo que no, había algo pasando, más. pero ni ella ni yo nos atrevimos a decirnos más. ¿Y sabes qué? Jamás hemos vuelto a tocar el tema. Tiene 13 años que sucedió y mi mamá y yo jamás hemos vuelto a tocar el tema de lo que tenía en el brazo. Pues va a ser un buen momento de tocarlo. Ella lo va a escuchar y yo quiero que lo escuche, se lo voy a llevar y se lo voy a poner. Porque qué vergüenza, es que qué pena que mi mamá sepa que me golpearon. ¿no? ¿Sentías que habías fallado como hija? Claro, porque mi mamá siempre me enseñó a decir, a ver, una mujer tiene que ser fuerte. Siempre fue una mujer súper trabajadora, que nos sacó adelante a mis hermanos y a mí, que se divorció y pudo lograr muchas cosas y exitosa. Entonces yo tenía que ser igual que ella. Pero también mi mamá era de el éxito, ¿no? Y el triunfo de una mujer tiene que ver Con quedarse callarse, con que todo está bien, con que aquí no pasa nada. Y aparte mi mamá siempre usaba una frase que decía, no me defraudes. En todos los sentidos, ¿eh? Sí. Porque mi mamá era súper tradicional. Mi mamá era de la que decía, tú tienes que elegir a qué fiesta quieres ir. Porque adivina que nada más las locas, facilotas, van a todas las fiestas. Te tienes que dar a respetar. Tú te tienes que dar a respetar. Te tienes que hacer de rogar. Y el día que un hombre elige con quién se casa, no escoge a la que vio en todas las fiestas. Escoge a la que sí se queda en su casa y sabe elegir a dónde sale. Y yo sé que también mi mamá lo hacía porque le daba miedo, ¿no? Claro. Porque tenía miedo. Y porque también, pues es una mentalidad de una generación que no es como tan fácil romper, ¿no? O sea, yo sí creo que cada quien hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Claro. Y eso era lo que para ella era bueno para ti. Exacto. Y estaba cuidando a sus hijas, ¿no? Claro. Porque aparte tenía 2 hijas, no teníamos papá. No, y para era una su señora responsabilidad, tradicionalista, ¿no? el haber estado divorciada a cargo de 2 hijas, pues ella no quería que eso le pasara a sus hijas. Era el caos. Entonces, nunca la voy a responsabilizar a ella de todo eso, porque al contrario, la agradezco. Pero bueno, nos enseñó cosas las cuales de alguna manera también te marcan y te hacen daño. Porque me hubiera gustado que pasara, que me dijera, dime en este momento qué sucedió, o que ni siquiera hubiera tenido yo la necesidad de que ella me dijera, dime qué sucedió, sino que en cuanto lo hubiera visto, hubiera podido correr a sus brazos, hubiera podido llorar con ella y decirle, me hizo lo que acabo de contarles ahorita, se lo hubiera podido describir a ella hace 13 años, el día que llegué a la Ciudad de México con mi hijo, ¿sí me entiendes? O sea, que no me hubieran necesitado ni que preguntar, que yo hubiera tenido la apertura y la confianza total para hacerlo. Pero no, porque aparte teníamos que vivir como quiera la apariencia de que no pasaba nada delante de los demás miembros de mi familia, porque mis hermanos no se podían enterar de lo que me había pasado, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo crees? Su hermana se divorció y se va a divorciar porque ya saben que este hombre está loco. Y ya, hasta ahí, pero era por eso, no era porque acaba de sufrir un episodio terrible de violencia, que era la cumbre de violencia tras violencia durante tanto tiempo. No, porque la violencia también era que él me engañara, la violencia también era que él no trabajara, que te dijera que no te pusieras eso, que te, exacto, o sea, todo eso es violencia. Que me haya amenazado con decirme tú, y de verdad yo lo creía, yo decía, es que sí tiene razón. O sea, yo no puedo tener a ningún otro hombre en mi vida porque pues ya soy la pobre mujer divorciada con un hijo, ¿no? ¿Quién me va a querer así? O sea, no, bueno, parte de lo que hacen los violentadores o los abusadores es eso, ¿no? Destruir tu autoestima para que justamente pienses que no te mereces a nadie y que solo puedes tenerlo a él, ¿no? Es parte del proceso. ¿Sabes para mí qué era lo más contradictorio? Que yo siempre toda la vida me he jurado, o sea, ahorita que hablábamos del 8 de marzo y todo, siempre me he jurado una mujer súper feminista, ¿no? Mi trabajo por delante y apoyar y temas de aborto y temas de cuidado y de equidad de género, porque yo viví la equidad de género en carne propia en cada uno de los trabajos que tuve donde
todo era discriminación por ser mujer, porque todo era, seguramente se acostó con el jefe o quién sabe a quién se las dio para que la hicieran la jefa a ella y no a este güey. Tú llegas a la junta y soy la única mujer en toda la maldita junta, ¿y qué crees? Que a ti te toca tomar la minuta, ¿no? Porque o traer el café. Porque aquí las mujeres, ¿qué hacen? Pues son las asistentes, son las secretarias. No es una más de nosotros. Porque me tocaba escuchar comentarios machistas de está bien buena y que ella poco no ya le dijiste y no sé qué, en plena junta. Y tener que poner en alto y decir, ey. O sea, estoy yo aquí. Cuando yo estoy, por favor, no van a estar hablando así de otras mujeres. ¿Y qué les pasa? O sea, son sus clientas, son sus empleadas. ¿Y cuál era la contestación? Y si te gusta, ¿verdad? Por eso no hay viejas en estos niveles, porque no entienden cómo se hacen los negocios y no se entienden cómo se habla aquí. ¿Qué dices? ¿Cómo te quedas? Y tuve que romper todo eso, ¿sí me entiendes? Entonces yo decía, claro, soy una súper feminista que ha abierto oportunidades. Imagínate lo contradictorio de decir y que otras personas que estaban a mi alrededor me vieran así y luego regresar a mi casa y decir, puta. Pues es que además era como que no puedo ni siquiera decirle a alguien que mi marido me golpeó, o sea, y que lo permití, o sea, era esa dualidad dentro de mí de decir, nadie debe saberlo. Porque voy a dejar de ser chingona. Exacto, porque aparte es mi culpa. Porque ninguna mujer que se diga chingona podría permitir eso y yo lo estoy permitiendo. Porque ninguna mujer feminista y que está luchando por derechos y por igualdad y por equidad. ¿Y saben qué? Tiene permiso. Las que más pelean por esa equidad, las que más pelean en contra de la violencia es porque han sido víctimas de eso. Entonces tenemos que empezar a abrir espacios donde se pueda hablar, donde puedan ver a Arlene perfecta, reconstruida, divertidísima y además súper chingona en su chamba aún, ¿no? Pero eso no pasa de la noche a la mañana. O sea, tuviste que haber aceptado que fuiste víctima, llevarte la terapia callada porque pues qué van a decir si voy a terapia y por qué voy a ir a terapia y qué estoy reconstruyendo. ¿Qué tanto platicas en la terapia, no? O sea, agarrar a tu hijo, o sea, ¿de dónde sacas esa pinche fuerza de decir te vas a quedar dormido? Y es que mientras lo contabas, te lo juro, es que literal es una escena de cuando los secuestradores se quedan jetones y se escapan. O sea, es ese nivel de estrés que genera a mí desde la expectación. Claro. Es decir, lo pienso y digo, no sé si yo hubiera tenido esa sangre fría en ese momento de decir, puta, pues ojalá que no se me despierte este cabrón porque le voy a agarrar las llaves. Sí. O cómo le explico a mi hijo que hace unos minutos me está diciendo, mamá, no, o sea, distráiganse, aquí están mis baquetas, que eche sus 3 cositas porque ya nos vamos. Y que nunca íbamos a regresar a la que era su casa. Te lo juro que yo decía, o sea, se despierta, ya valió, hasta aquí llegamos. Pero por el otro lado, veía a mi hijo y yo decía, tú en la vida jamás vas a volver a pasar por una escena de estas. Las que somos mamás lo van a entender y lo entendemos, ¿no? Que ellos son el motor total y absoluto de nuestra vida. Por ellos todo. Y justo yo decía, por ti, no soy yo. Tengo que huir de aquí. A mí que me mate. Pero no quiero que en la vida jamás vuelvas a vivir esto. Tú no te mereces esto. Porque aparte, la única responsable total y absoluta del padre que eligió para ti soy yo. Elegí mal, me equivoqué y eso es algo que lo voy a llevar conmigo toda la vida, pero acciona. ¿no? Y tenemos que salir adelante porque tú eres todo lo que tengo y eres mi total responsabilidad. El hombre que seas en la etapa adulta, yo soy la responsable de ese hombre y ese hombre no puede vivir en medio de esta mierda y no puede volver a pasar por esta violencia y no puede normalizar lo que acaba de suceder porque también en algún momento tú te vas a dar cuenta cuando seas más grande de cómo huimos y de todo lo que pasó y lo vas a ver en perspectiva y vas a decir, mi mamá hizo lo correcto, no hizo lo correcto, o sea, tú lo vas a evaluar y quiero que lo evalúes de la mejor manera, ¿no? Porque aparte no es fácil, o sea, tal cual, jamás volvimos. O sea, es una casa a la que nunca regresaron. Jamás volvió. Yo regresé para poder sacar un poco más de ropa y de cosas. Tuve que esperar a que alguien me dijo que él no estaba en México, que se había ido y está en Estados Unidos. Y saqué mi camioneta. Entonces la vendí ahí en Monterrey. Pero mi hijo decía, ¿cuándo nos vamos a regresar a la casa? ¿Cuándo voy a ir por mi Rayo McQueen? ¿Cuándo voy a ir por mis Cars? Me decía, ¿no? Que eran su adoración. Y yo, pues, nunca. O sea, nunca. ¿Y qué le explicabas? ¿Preguntaba por su papá? Sí, que cuándo iba a llegar su papá con nosotros. ¿Qué haces con eso? Y me decía, ¿y si quieres a mi papá, verdad?
Y siempre le decía, sí, lo quiero mucho. Pero papá ya no va a estar con nosotros, ¿no? Si era un niño acabado de cumplir 4 años, ¿no? Entonces también era bien complicado explicarle. Lo trataba de alegrar un poco con decirle, estamos en casa de los abuelos, y vamos a buscar una casa bien bonita donde vamos a vivir tú y yo juntos en una ciudad bien bonita. Y él me decía, es que todo esto está bien feo. A mí me gusta mi casa de Monterrey. Está súper pinche, ¿no? No, a mí me gusta más Monterrey porque aparte, bueno, esa es la siguiente etapa. O sea, yo decía, es que yo no puedo quedarme en casa de mi mamá ya más tiempo porque la estoy defraudando, porque le fallé. O sea, regreso como una fracasada en la vida, a no tener casa, a no tener trabajo, a no tener marido, con un hijo, a vivir con ella. Tengo que irme a vivir a otro lado porque le tengo que mostrar a mi mamá que no soy una fracasada y que no la he defraudado. Pero pues después de 2 meses, el dinero la lana se acabó. Si tú no produces, la lana se acaba. Y te voy a decir por qué también después de 2 meses la lana se acabó. Porque no conforme, el señorito me demandó y me exigió pensión alimenticia por el daño moral que yo le había provocado por todos los años que habíamos vivido juntos, donde yo había coartado su masculinidad al no permitirle trabajar y al no permitirle desarrollarse como un profesional. Lo había aplastado completamente y él había quedado con un trauma psicológico muy fuerte que no le permitía trabajar y que no le permitía encontrar un trabajo y que aparte yo lo había obligado a cuidar a mi hijo para yo tener un desarrollo profesional y eso lo había frustrado completamente. Entonces, no solo eso, había terminado demandada y exigió el 50% de todo lo que teníamos y de la casa y de bla, 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 bla. ¿Y cómo me iba a atrever yo a pedirle dinero a mi mamá? Y luego le sumas que entre todo el desmadre de huye, corre, vete, llega a casa, no sé qué, bla, 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 ¿qué creen? Que me llega notificación y me empiezan a hablar de American Express y de otro banco para decirme que pague la deuda que tenía. Claro, porque él tenía tu adicional, eso lo pregunté. Oh my God. Claro. Sí. Se puso a gastar. La idiota de Arlene Nunca jamás se acordó eso. Que él tenía tarjetas adicionales mías. O sea, imagínate en todo esto, si tú te vas a acordar de cancelar las tarjetas adicionales. Ni siquiera me acordaba que tenía tarjetas, ¿sí me entiendes? O sea, ni siquiera me pasó por la mente. Me desfalcó. ¿Qué haces? Se acabó el dinero. O sea, American Express tenía que pagar now. Con Banamex tuve que negociar un plan de pagos, reestructurar reestructurar y cancela todo. No, fue un madre. Y pues también en la casa mi mamá decía, ay, es que no puede ser posible que no te hayas fijado. Una vez más, es mi culpa. Culpándote. No, es mi culpa, es mi responsabilidad, porque aparte de todo lo que me pasó, mi cabeza debió haber estado pensando en que el señor tenía tarjetas adicionales y que podía hacer algo así, que debía haberlas cancelado de manera inmediata, ¿no? Bueno, esto es un tip para alguien que pudiera estar en una situación parecida, o sea, a cancelar tarjetas, a cancelar todo lo que verdad, él pudiera tener que ver. Hay que estar en todo, claro, sí hay que estar en todo, en todos los sentidos, ¿no? Porque justo son cosas que no se hablan, entonces no las piensas, no se te ocurren, ¿no? Entonces, ¿y por qué no piensas en el dolo? Bueno, si porque sigues teniendo malo, pues sí sigues teniendo de alguna manera esta parte de no, o sea, es parte de la chamba del abusador que tú mantengas esa ilusión de que él sigue siendo buen pedo y que me pega porque me lo merezco. Por eso yo siempre he dicho que nunca jamás debes de juzgar a una mujer que vive violencia intrafamiliar. No puedes decir, ay, es que es una pendeja, ay, es que por qué se deja, ay, es que... Porque no es nada más la violencia del día que agarré y te pegué. O sea, es una estructura finamente diseñada. Que tampoco creo que el violentador la tenga tan clara. Claro que sí. Porque es una psicopatía. Exacto. O sea más bien no la tiene clara. No la tiene, así son. Pero así es. Les nace la maldad. Su mente actúa de esa manera, yo creo. No, pero su mente es yo tengo que hacer que ella se sienta una chinche para que yo pueda hacer lo que se me dé la gana. Creo que lo hace naturalmente. No, es sistemático porque ya ni siquiera lo piensas, pero uno también ayuda en el sentido en el que vas generando un patrón.
Y entonces saben en qué momento tienen que ir con ese patrón. Es A, B, A, B. Exacto. Te digo, Sí, y justamente el patrón de personalidad normalmente son encantadores con todo mundo. Sí, eso es una psicopatía. Y agarran a mujeres o a parejas que son complacientes, que tenemos este miedo a defraudar a la gente, que queremos ayudar a todo mundo y entonces los tienes que, híjole, vamos a ayudar. Porque yo soy bien mamá, ¿sabes? Exacto. O sea, y entonces pues eso te lleva a no darte cuenta de muchas cosas como las tarjetas, carajo. O sea, sí, por favor, que lo oiga y que viva esto, de verdad. Una de las cuestiones en donde más foco debe tener uno es en las cuestiones económicas. Sí. O sea, de proteger tu economía ante situaciones de este tipo, ¿no? Que si te vas a ir a algún lado, que si te vas a mover, que si todo, tengas bien planteado hacia dónde, cómo, que protegerte, porque también es bien difícil cómo te juzga la gente, porque es que ya no es pobre, pero no tiene que ver, porque hay cosas que tú normalizas justo por el ambiente en el que vives y en donde no puedes permitir que los demás vean que te está pasando esto. Sí, ¿no? De hecho, un episodio que tuvimos con Jen en la segunda temporada que habló de la violencia vicaria, justo nos daba una estadística durísima. Que mientras más alta es la clase social, más tiempo se tardan en huir, salir de una relación violenta. Claro. Justamente por el que dirán. Sí, o sea... Y a ver, yo viví más de 10 años diciendo, ¿qué van a decir de mí? O sea, me va a quitar el estatus que hoy he logrado y que hoy he tenido. O sea, imagínate vivir en eso y luego decir, ya se me acabó el dinero y no puedo pedir prestado, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, o sea, ¿cómo le voy a decir a mis amigas que ya no tengo dinero? O a mi tía? ¿Y qué haces? O sea, ¿cómo te sales? Te sales de casa de tu mamá y ¿qué haces? Después de lo que viví de violencia, yo creo que para mí, más allá de los golpes, ese fragmento de mi vida ha sido el momento más difícil de mi vida. Y encontré un trabajo y como mujer es bien difícil también, porque aparte es, ¿y estás divorciada? Sí. ¿Tienes hijo? Sí. Puta madre, no, espérate, no la voy a contratar, porque esta en cualquier momento me va a pedir permiso. Sí, porque se le va a enfermar el hijo. ¿Puedes viajar? Sí, pero ¿cómo puedes viajar y cómo puedes decir que puedes viajar si tienes al niño, no? Y no ¿quién te lo va a cuidar? Marido, ¿cómo te lo cuida? ¿Qué te importa? Eso lo tengo resuelto yo, tengo quien me cuide, Entonces era bien complicado, pero sí encontré trabajo y entonces busqué un departamento que estuviera más o menos cerca y compré un colchón, unas sábanas. Mi mamá me dio unas toallas y me dio una caja con una vajilla nueva que tenía y me fui a vivir con mi hijo en un departamento donde solo teníamos eso. Compré literal una hielerita de Oxxo y todos los días comprábamos lo que íbamos a comer mi hijo y yo en ese día, porque no podía... No tenías refri. Guardar las cosas porque no podías pagar un refrigerador. Y así vivíamos. ¿Cuánto tiempo vivieron así? Meses. Tenía que volver a hacer dinero. Me habían defraudado y se habían llevado todo el dinero que tenía y aparte todavía tenía una deuda que tenía que pagar y tenía que pagar la renta y tenía que buscar la escuela a mi hijo y tenía que ir a trabajar y tenía que buscar quién se quedara a cargo de él y quién me lo cuidara mientras yo me iba a trabajar. No había dinero que alcanzara, o sea, no sobraba dinero para poder comprar una sala, un refri, una televisión, un bla, 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 bla. ¿Qué bla, opinaba bla. tu mamá de tu nueva forma de vivir? No sabía. No. ¿Y cómo logras romper llegó un eso? Día ¿Sin aviso? Sin avisar. ¿No sentías sábado, que se te caía todo? Y me dijo, no lo puedo creer. No puedo creer que estés permitiendo que tu hijo viva así. Y le dije, pues tiene que aguantar hasta que podamos y tengamos. Y en ese momento mi mamá sacó una sala que tenía en la casa y fue y me dejó un refrigerador viejito que tenía y nos dijo, vámonos a comer. Y después de salir de comer, me dijo, te voy a comprar tu regalo de cumpleaños. Y me compré una tele. Y me dijo, este es mi regalo de cumpleaños para ti y no es para ti. El niño necesita tener algo de distracción. Y así empezamos otra vez de cero. Y sí se puede. Y sí pude. Y no le tuve que pedir nada más a nadie. Y después de un tiempo, con el apoyo increíble y estupendo, en donde te das cuenta de que sí hay hombres en este mundo que valen la pena. ¿No? Porque además como vuelves a creer en... Sí, o sea te das cuenta de que sí existen, de que sí hay personas diferentes en este mundo.
quien hoy es mi pareja y ya tenemos muchos años juntos, estaba empezando un negocio y me dijo, órale, vamos a éntrale al negocio, y tomé la decisión de dejar el trabajo que tenía y empezar a dedicarme a eso porque no me estaba dando la vida. Necesitaba estar con mi hijo. Él cada vez estaba teniendo comportamientos más raros, como medio erráticos, solo todo el día. Encontré a alguien que lo cuidaba en la casa. Tomé la decisión de decir, ay, vamos de nuevo. Quién sabe cómo me vaya. Voy a dejar el trabajo. No sé hasta cuándo voy a tener ingreso, pero es por él. Necesito estar y necesito ser su mamá y necesito darle la contención que durante todos estos meses no le he dado, porque no quiero repetir la historia, ¿no? Y, ay, sorry, pero esto sí me duele muchísimo, porque decía, lo estoy repitiendo. Somos fuertes. No y pasa aquí nada. No pasa nada. Aquí nadie llora. Aquí, a ver, mijito. A sonreírle. Aquí no se me haga, aquí no pasó nada, su papá ya no está, su bla, bla, bla. Y ahí también me di cuenta que dije, estoy entrando otra vez en un círculo en el que no lo puedo permitir, o sea, aprenderle. Y justo fue lo que hice. Dije, vámonos. Me costó, no saben, o sea, igual otra vez fue un desmadre completo. Ya meses en que no tenía ni para pagar la renta. Porque ya saben, ¿no? O sea, el emprendimiento es así. Y los fines de semana, mamá, quiero salir. Y yo, vamos a salir al parque. Nos vamos a llevar un jugo. Y no compro nada, ¿no? O sea, al final el resumen es que yo entiendo que es un proceso. Y que no nos debe de avergonzar el proceso cuando ese proceso te lleva al éxito. ¿Hubo algún momento en el que sentiste, ya la libré? Llegó hace no mucho tiempo, ¿eh? Llegó en el 2018... Pero sí, llegó el momento en que sucedió, en que tuve una estabilidad en todos sentidos, en donde mi hijo ya era un ser más estable, donde se terminó por fin la historia de terror detrás de mi divorcio y detrás del padre. Pude resolver el tema de la demanda, porque sí llegó un momento en que cuando ya trabajaba me iban a descontar de mi nómina la pensión, pero bueno, ya estábamos más estables, ¿no? Mi hijo ya iba en una escuela que tenía mucha contención, que le fue maravilloso, él ya estaba más contenido, ya nos habíamos olvidado también del papá. Él creció y se dio cuenta de la clase de papá que tenía, porque, y esto sí se los digo a todas, mujeres, por favor, de verdad nunca le hablen, ni los usen como moneda de cambio, ni amenacen con ellos, o sea, de verdad eso no se hace, porque a los únicos que les hacemos daño son a nuestros hijos. Nuestros hijos ya tienen suficiente con haber vivido una violencia y las consecuencias del divorcio de sus padres. O sea, no hay amor más grande en la vida de un niño que sus padres. Entonces, él lo entendió y se dio cuenta que no lo quería cerca, porque aparte, resulta que la historia contada en Monterrey era: ella se fugó con su amante. Claro, ¿no? Está loca. Ella es una loca y se fugó con su amante. Hoy yo, para mucha gente que se decían mis amigos, que lo conocían perfectamente como era, que saben la clase de persona que es, ahora yo soy la mala porque yo lo abandoné y lo dejé por otro. Y aparte arrastré a mi hijo a esa vida mundana con el hombre con el que engañó a su padre, ¿no? Y un día a él se le ocurrió tener a bien decirle a mi hijo, en una vez que se lo llevó, sí, porque tu mamá me engañaba. Y yo la vi salir hasta de un hotel con el hombre con el que me engañaba. O sea, decirle eso a un niño, o sea, es un absurdo. Entonces Manuel se dio cuenta de eso y decidió. Entonces ahí la verdad es que también la relación con mi hijo fue mucho más sana. También entendió que íbamos juntos en esto, pero que al fin entendió la frase de: nosotros no somos responsables, ni él y yo, de las acciones de alguien más, ¿no? Pero sí somos responsables de nuestras acciones y de lo que hicimos y de las cosas que decidimos hacer para salir de eso. Él no era el culpable de que su papá nos hubiera dejado, él no era el culpable de que su papá me hubiera golpeado, él no era el culpable de que a su mamá le haya costado tanto salir adelante. Y claro que me cuestionaba, ¿por qué no le decías a mis abuelos que te dieran dinero? ¿Por qué te gustaba que viviéramos como pordioseros? ¿Cómo le explicas que yo no podía defraudar a mi mamá? O sea, mostrarme vulnerable ante ella. Pero esa era mi realidad y así tenía que ser.
Si hoy tuvieras, o sea, hoy con la sabiduría que tienes, hoy después de 13 años de haberlo trabajado, hoy que ya te cuestionó tu chamaco, hoy, por supuesto que no va a pasar porque ya tienes tus límites bien marcados, pero volvieras a pasar por ahí, ¿te atreverías ahora sí a pedir ayuda? 100%. Eso es un consejo que le podrías dar a las mujeres que están ahí. Por favor, si yo pudiera hacer un resumen de todo esto, lo que les diría es, las apariencias engañan. Nunca se dejen ir por lo que ven, ¿no? Muchas mujeres nos dedicamos a trabajar en la apariencia y en lo que queremos que otros digan de nosotras. Yo siempre me ha gustado que la gente me vea como alguien firme, ruda, convincente, emprendedora, empresaria, chingona. No permitan eso y pidan ayuda siempre. Y en todos los sentidos, porque la ayuda puede ser simplemente en tener a un par de amigas a quien agarrar de las manos y decirles, ven a mi casa porque... o voy a tu casa y tú puedes ser mi refugio porque te tengo que decir lo que me acaba de pasar y necesito que me ayudes y me contengas para tomar una buena decisión. Yo en ese momento no supe si agarrar a mi hijo y agarrar a 3 chivas y subirme a un avión había sido la mejor decisión que debía haber tomado. Igual y no. Igual me debía haber ido con una amiga a que me abrazara y a que se llevaran a mi hijo al parque y que alguien me abrazara para llorar. Nunca tuve un espacio para llorarle a alguien lo que me había sucedido. Nunca nadie me abrazó y me dijo, está bien, no pasa nada. Nunca sentí los brazos de alguien que me dijera, hiciste lo correcto. Vamos a salir, ¿no? Y aquí yo te voy a ayudar para hacerlo. De verdad, hasta eso se necesita. Tengan amigas a quien amen, amigas a quien puedan confiar. No les digo que 20, pero una red de apoyo. No sientan vergüenza. Al único que le debería dar vergüenza es al violentador. Exactamente. ¿Vergüenza de qué? ¿Vergüenza de quién? ¿Vergüenza por qué? Acérquense a que las quieran, a que las amen, a que les den un buen consejo. Se los prometo que después de todos estos años nada me hubiera gustado más que agarrarme de la mano de una amiga y que me dijera, no te preocupes, siéntate aquí, tranquilízate, te abrazo y estoy contigo. Que forma parte también de reconocer nuestra parte femenina, que mucho en esta búsqueda de equidad hemos tenido que dejar de lado, porque pues yo no me quiebro igual que tú, porque yo también soy ruda y porque yo no también la atoro, porque no puedo llorar, pero agarras el no puedo llorar para todo. Exacto. No, o sea, hay que aprender que ser vulnerables no significa ser débiles. Y en ninguno de los dos géneros, nadie. O sea, y que está bien. Siempre le digo a mi hijo que nunca te da vergüenza llorar y llorar delante de alguien y pedirle ayuda a alguien llorando. Está bien. Y eso yo creo que es parte fundamental de lo que yo le diría a la gente. Y cuenten y platiquen y expongan. Tomen mucha terapia. Sí, basta de callar. Calladitas no nos vemos más bonitas. Y la valentía es algo que no tiene que ver con ser fuerte. Este ejercicio que estamos haciendo hoy es valentía, porque es sanarte, es aceptar que tuviste un problema, es aceptar que saliste de él y que se puede salir y que hoy yo me siento sumamente orgullosa de la mujer que soy. Pero ¿saben qué? No juzguemos y entendamos que todos tenemos algo muy profundo y hay que estirar la mano para ayudar. Y para porque escuchar. A veces vemos que las mujeres estamos mal y no decimos nada. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué necesitas? O sea, oye, ¿ves que está bajando de peso? ¿Ves que llega con unas ojeras de este tamaño? ¿Ves que no es la misma persona y que no tiene el brillo? Oye, ven, vamos por un café o algo. No, vamos a desayunar mañana, vamos por un café. Te veo mal. Así, tal cual. No estás bien, no te estoy viendo bien. ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo te ayudo? Y hoy, contando tu historia, estás extendiendo otra vez esa mano. Estás enseñándole a las que pasan por eso que se vale hablar y que se tiene que hablar. Se tiene que. Y eso no te hace menos mujer, eso no te hace menos exitosa, menos mamá, no te hace menos pareja. O sea, quien te admira no va a dejar de mirarte con admiración. Que a veces eso es lo que nos da miedo. Yo viví años con ese estigma y años con esa vergüenza y después de 2 años decidí liberarme de ella y no saben la paz que te da decir, le doy vuelta a la página y no
dejo de ser la misma Arlene que era hace una semana, ¿eh? Y me sigo viendo al espejo y me sigo viendo yo misma y me refuerzo y digo, qué chingona vida tienes hoy y qué bueno que te levantas todos los días con ese esfuerzo. El que no lo quiera ver así, ni modo. ¿Sí me entiendes? De eso no somos responsables. Oye, exacto. Y hoy que lograste perdonarte, que lograste dejar de callar, que rehiciste tu vida, que eres muy feliz. Eres muy feliz. Sí, mucho. ¿Cuál crees que sea tu superpoder a los 40? No tener vergüenza de nada. Uy, no, nos hace mucha falta dejar más bien de perderle la pena a la pena. Que la vida no nos dé pena. Hoy soy muy feliz, hoy tengo una pareja maravillosa, tan distinta y tan estructurada, donde somos un equipo. Tengo un hijo que de cierta manera creo que es feliz. Hoy vivimos muy contentos. También debemos aprender que si no hubiéramos vivido todo aquel pasado, no seríamos lo que somos hoy en el presente. La temporada pasada justamente decíamos que para poder estar bien, solo se puede llegar ahí después de que aceptamos que estuvimos mal. Así que, cuarentonas, vean, de verdad los finales felices existen, aunque este aún no es tu final, pero de verdad auguramos que esa felicidad se mantenga. Aunque a veces el panorama esté nublado por miedo, desde aquí les mandamos a todas las que estén en ese lugar toda la fuerza, la empatía y el amor por salir muy pronto. Confíen en ustedes, por favor no se callen y nunca olviden que en todas las situaciones de abuso, la culpa es siempre del abusador y la pena debería de ser solo de ellos. La posibilidad de ser felices es solo nuestra y está en nuestras manos. Y aunque la pensemos muchas veces imposible, de verdad sí se logra. Así que no le teman de verdad a pedir ayuda y recuerden que siempre, siempre hay una salida. Atrévanse a pedirla porque muchas veces cuando estiren la mano se van a encontrar muchas otras manos para agarrarse. Si están en una situación de violencia, atrévanse a hablar, atrévanse a salir de ahí. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay muchísimas cosas involucradas. Sí. Existen grupos de apoyo, existen líneas telefónicas gratuitas a las que pueden acudir y siempre van a encontrar a alguien ahí para estar. Atrévanse, no tienen por qué tener pena ni vergüenza, pasar por eso solas. La violencia no es normal y nadie se la merece. No importa lo que hagan. Pues bueno, eso. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Y lo último que yo quisiera decirles son dos cosas. Si alguien de quien nos escucha, de todas esas personas que escuchan este maravilloso podcast, necesita una mano de ayuda porque estamos pasando por un momento difícil, aquí estoy. No te conozco y nunca te voy a juzgar por nada. Puedo ser solo tu oreja que escucha y tu hombro que te fortalece. Que a veces es lo único que necesitamos. Es lo único que necesitamos porque justo la felicidad es una decisión. Decidamos ser felices. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, por todo lo que nos enseñaste. Estamos seguras de que más de una encontró en ti un montón de fuerza. Igual es esa inspiración. Pequeña inspiración para atreverse y para saber que siempre hay algo mejor detrás. Siempre. Gracias por escucharnos, cuarentonas, una vez más. Las amamos. Las extrañamos muchísimo cuando nos vamos. Luego sentimos que nos falta un brazo. No, es horrible. Pero ya volvimos. Ya estamos aquí. Hoy más que nunca les decimos, quiéranse con todo, cuídense más. Sigan contándonos todo lo que quieran en las redes. Ya saben dónde nos encuentran. Saben que siempre tienen ahí una oreja. Ahí estamos. Denle a la campanita, regálanos estrellas en Spotify. Suscríbanse a YouTube. Platícanos todo lo que quieran. Gracias miles de millones a Alanis Studio, que anda por allá, por recibirnos de nuevo para seguir creando con Fer y con Santi. Los extrañábamos también mucho. Mi café del jueves. Gracias como siempre a Brincacharcos, que nos permite seguir haciendo nuestros sueños y nuestras locuras. Gracias a todas las mujeres del universo y en especial a nuestras cuarentonas por llenarnos con su fuerza y hacer de nuestro mundo un lugar muy, muy, muy feliz. Las queremos mucho. Nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.